Suscríbete a Venganza Perfecta. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo nos acompañas. Cuéntanos en los comentarios. Ahora, sumerjámonos en la historia de hoy. Mi receta nunca llegó a mis manos. En su lugar, la farmacéutica la deslizó de vuelta sobre el mostrador con una sonrisa de disculpa. Lo siento, señor, dijo en voz baja. Su seguro ya no está activo. Por un segundo, pensé que me había confundido con alguien más. He estado usando el mismo plan por años. Ella tecleó un par de veces más, frunció el ceño frente a la pantalla y luego volvió a mirarme. Aquí dice que su cobertura fue cancelada hace 3 días. Cancelada. No vencida, no suspendida. Cancelada. El frasco de mi medicamento para el corazón estaba justo detrás de la caja registradora, lo suficientemente cerca para tocarlo, pero de repente fuera de mi alcance. Llamaré a mi hijo, dije. Daniel respondió al segundo timbre. Papá, estoy en una reunión. La farmacia dice que mi seguro no está activo. Hubo una pausa. Ni sorpresa, ni confusión, solo una pausa. Luego suspiró. Tuvimos que recortar algunos gastos. Sentí que la sangre se me escurría del rostro. ¿Qué gastos? Lo entenderás algún día. Antes de que pudiera hablar de nuevo, escuché la voz de una mujer en el fondo. Su esposa. Ella no sabía que yo podía escucharla. Él estará bien. Esas 3 palabras. Silenciosas, descuidadas, como si estuvieran discutiendo sobre un electrodoméstico viejo en lugar del padre de 70 años de Daniel. Cerré los ojos. Está bien, dije. Luego colgué. 10 minutos después, estaba sentado frente a mi abogado. Mi nombre es Roberto Castañeda. Tengo 70 años y soy viudo. Y hasta esa mañana de martes, creía que mi hijo me amaba lo suficiente como para nunca poner el dinero por encima de mi salud. Mirando hacia atrás ahora, me doy cuenta de que ese no fue el día en que mi familia se desmoronó. Simplemente fue el día en que por fin noté las grietas. Ricardo Leiva había sido mi abogado por casi 25 años. Nos conocimos cuando vendí la empresa de construcción comercial que había pasado 3 décadas construyendo a partir de una camioneta, una caja de herramientas prestada y más determinación que sentido común. Su recepcionista lució sorprendida cuando entré sin una cita. Señor Castañeda, ¿está todo bien? Necesito ver a Ricardo. Puede que tenga que esperar. Esperaré. Algo en mi voz debió haberla conmovido porque desapareció por el pasillo. Menos de 2 minutos después, el propio Ricardo abrió la puerta. Roberto. Estudió mi rostro por un momento. ¿Qué pasó? Lo seguí hasta su oficina y puse el aviso de seguro doblado sobre su escritorio. Lo leyó una vez, y luego otra. Explícame. Le dije exactamente lo que había pasado en la farmacia. Repetí las palabras de Daniel sin cambiar una sola sílaba. Tuvimos que recortar algunos gastos. Ricardo se recostó en su silla. ¿Quién maneja el papeleo de tu seguro en estos días? Mi hijo. ¿Y por qué? Porque ofreció ayudarme. Después de que Elena murió, mi esposa había fallecido hacía casi 4 años. Cáncer, rápido, despiadado. Cuando ella estaba viva, manejaba cada renovación de seguro, cada cita médica, cada formulario que llegaba por correo. Después del funeral, me encontré mirando pilas de papeleo que de repente parecían estar en otro idioma. Daniel había intervenido. Papá, no te preocupes más por estas cosas. Yo me encargaré. Recuerdo haberme sentido agradecido, no desconfiado. Ricardo cruzó las manos. ¿Lo autorizaste a cancelar tu cobertura? No. ¿Le pediste que buscara una póliza diferente? No. ¿Te lo dijo de antemano? Negué con la cabeza. No. Ricardo se quedó en silencio por varios segundos. Finalmente, hizo una pregunta que no esperaba. Roberto, ¿exactamente cuánto control le has dado a Daniel sobre tus asuntos financieros? Me reí suavemente. No mucho. Pero incluso mientras las palabras salían de mi boca, no estaba completamente seguro. Esa tarde, conduje a casa en lugar de parar a almorzar.
Mi casa estaba en las afueras de Naucalpan, Estado de México, en el mismo vecindario donde Elena y yo habíamos criado a Daniel. Nada lujoso. 3 habitaciones, exterior de ladrillo, árboles de arce más viejos que mi matrimonio. La gente a menudo asumía que los jubilados con ahorros cómodos vivían en comunidades cerradas o condominios frente al lago. Elena y yo nunca quisimos nada de eso. Esta casa guardaba cumpleaños, mañanas de Navidad, proyectos de ferias de ciencias esparcidos por la mesa del comedor. Las marcas de lápiz en el marco de la puerta del cuarto de lavado todavía medían la altura de Daniel desde el primer año de primaria hasta la preparatoria. Algunos recuerdos valen más que los metros cuadrados. Adentro, el silencio se sentía más pesado de lo habitual. Abrí el gabinete de la cocina donde Elena solía guardar los archivos de la familia. La mayoría de ellos habían sido reorganizados por Daniel después de su fallecimiento. Todo estaba en carpetas pulcramente etiquetadas. Seguros, impuestos, inversiones, servicios públicos. A primera vista, nada parecía inusual. Entonces noté algo extraño. La carpeta de seguros solo contenía los documentos del año pasado. ¿Dónde estaban los papeles de renovación de este año? Busqué en cada cajón. Nada. Tal vez Daniel todavía los tenía. O tal vez. Me detuve. No, este era mi hijo. Tenía que haber una explicación razonable. Quería creer eso más de lo que puedo explicar. Alrededor de las 6 en punto, mi nieta Liliana llamó. Abuelo, ¿vas a venir a mi recital de piano el sábado? No me lo perdería por nada. ¿Lo prometes? Lo prometo. Los niños tienen una manera de recordarte lo que todavía importa. Después de colgar, me quedé mirando la fotografía enmarcada de Elena en el estante de libros. Ella siempre decía que confiaba en la gente con demasiada facilidad, especialmente en la familia. El amor no es lo mismo que el papeleo, bromeaba ella cada vez que yo firmaba algo sin leer cada página. Yo me reía. Por eso me casé con la inteligente. De pie allí solo, me descubrí deseando que ella estuviera justo a mi lado una vez más. Ella habría sabido exactamente qué preguntas hacer. A la mañana siguiente, Ricardo llamó. He comenzado a revisar tus registros. ¿Encontraste algo? Aún no. Su voz llevaba el tono cuidadoso que usan los abogados cuando no quieren que sus clientes saquen conclusiones precipitadas. Pero necesito que respondas algo con honestidad. Adelante. ¿Has firmado algún documento financiero que Daniel te haya puesto enfrente en los últimos años sin leer cada página? Lo pensé. Cenas de cumpleaños, tardes de domingo, firmas rápidas entre tazas de café. Papá, es solo rutina. Papá, es para cuestiones de impuestos. Papá, esto simplificará todo. Demasiadas veces para contarlas. Tragué saliva. Probablemente. Ricardo no respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, su voz había cambiado. Roberto. Sí. Creo que necesitamos averiguar exactamente qué eran esos papeles. Miré por la ventana de la sala hacia la calle tranquila donde los niños andaban en bicicleta después de la escuela y los vecinos saludaban mientras paseaban a sus perros. Todo afuera se veía exactamente igual. Pero por primera vez desde que Elena murió, mi propio hogar ya no se sentía completamente familiar. Algo había sucedido sin mi conocimiento. Y en el fondo, empezaba a temer que no había comenzado con mi seguro. Daniel no contestó mi primera llamada a la mañana siguiente. Tampoco contestó la segunda. Para la hora del almuerzo, había enviado un solo mensaje de texto. Ocupado. ¿Podemos hablar este fin de semana? Me quedé mirando la pantalla por mucho tiempo. Hubo un tiempo en el que podía llamarlo al trabajo y él contestaba antes del segundo timbre porque asumía que, si su padre llamaba durante horas de oficina, algo andaba mal. Ahora, después de enterarme de que mi seguro médico había sido cancelado sin mi conocimiento, estaba recibiendo el mismo tipo de respuesta que le enviaría a alguien que le recordara una cita con el dentista. Escribí 3 palabras: tómate tu tiempo. Luego puse el teléfono boca abajo. No iba a perseguir respuestas nunca más. Ricardo llamó justo después de las 2 de esa tarde. He solicitado copias de todo lo relacionado con tu fideicomiso y tu póliza de seguro.
¿Cuánto tomará eso? Unos días, tal vez una semana. Algunas instituciones se mueven más rápido que otras. Odio esperar. Lo sé. Hizo una pausa antes de añadir. Mientras esperamos, quiero que hagas algo. ¿Qué cosa? Quiero que revises tu casa y reúnas cada documento financiero que todavía tengas. Declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios, notificaciones de seguros, resúmenes de inversiones, cualquier cosa que tenga una fecha. ¿Crees que falta algo? Aún no lo sé, pero lo sospechas. He aprendido a no ignorar mis instintos. Yo tampoco. Ya no. Esa tarde se convirtió en un viaje inesperado por mi propia vida. Llevé una caja de cartón de habitación en habitación, abriendo cajones de archivos, armarios y viejos contenedores de almacenamiento. Los papeles más antiguos todavía olían débilmente a polvo y cedro. Había documentos de la hipoteca de 1989. El recibo del anillo de compromiso que le había comprado a Elena después de ahorrar por casi 8 meses. Los estados de cuenta de la colegiatura universitaria de Daniel. Cheques cancelados para ortodoncia, inscripciones al campamento de verano, facturas del hospital de la noche en que nació Liliana. Me descubrí sonriendo más de una vez. La gente piensa que los recuerdos viven en las fotografías. A veces viven en el papeleo. Cada cheque cancelado contaba una historia. Cada recibo me recordaba una promesa que había cumplido. Al caer la tarde, había llenado casi la mitad de la caja. Fue entonces cuando noté algo extraño. No había ni un solo estado de cuenta de inversiones de los últimos 18 meses. Ni uno. Eso no podía estar bien. Por casi 30 años, la casa de bolsa enviaba los reportes trimestrales por correo con puntualidad de reloj. Después de que Elena falleciera, Daniel había sugerido cambiar todo a entrega electrónica. Ahorrará papel, papá. Sonaba razonable. Yo había aceptado sin pensarlo 2 veces. Ahora me daba cuenta de que, en realidad, no había visto ni uno de esos reportes desde que hicimos ese cambio. Me senté en la mesa de mi cocina. ¿Qué parte de mi vida financiera se había vuelto invisible simplemente porque confié en alguien más para manejarla? La pregunta se posó sobre mí como una manta pesada. La tarde del viernes trajo otra sorpresa. Mi vecino Francisco Herrera pasó a visitarme cargando 2 cañas de pescar. ¿Todavía planeas ir al lago la próxima semana? Tal vez tenga que cancelar, Francisco. ¿Todo bien? Casi se lo cuento. En su lugar, sonreí. Solo estoy lidiando con algo de papeleo. Él rió. ¿Acaso no lo estamos todos? Francisco había perdido a su esposa aproximadamente un año antes de que yo perdiera a Elena. Nunca hablábamos mucho sobre el duelo. Los hombres de nuestra edad a menudo no lo hacen. En su lugar, arreglábamos cercas, veíamos béisbol o pasábamos mañanas tranquilas pescando. A veces la compañía dice más que la conversación. Antes de irse, se dio la vuelta. Ya sabes, Roberto, si necesitas algo, no seas demasiado orgulloso para pedirlo. Después de que se fue, esas palabras se quedaron conmigo. No seas demasiado orgulloso. Es curioso cómo aceptar ayuda se vuelve más difícil a medida que envejeces. Tal vez porque tienes miedo de que cada favor venga con un precio. Hasta hace poco, nunca había imaginado que ese precio pudiera venir de la familia. La mañana del sábado fue el recital de piano de Liliana. Llegué 20 minutos temprano. Una vieja costumbre. Elena siempre odió llegar tarde. El auditorio zumbaba con padres haciendo malabarismos con flores, cámaras y hermanos menores emocionados. Liliana me vio primero. ¡Abuelo! Corrió por el vestíbulo y envolvió ambos brazos alrededor de mi cintura. ¿Viniste? Te dije que lo haría. Ella sonrió de oreja a oreja. Sabía que lo harías. Los niños tienen una confianza notable en las personas que aman. Esperaba no haber empezado ya a perder ese tipo de confianza en mi propio hijo. Daniel llegó unos minutos después cargando a su hija menor, Sofía. Emilia caminaba a su lado. Bolsa de diseñador, manicura fresca, un par de gafas de sol descansando sobre su cabeza a pesar de estar en un espacio cerrado.
Nada inusual, excepto que ahora notaba cosas que nunca antes había notado. Daniel me abrazó. Hola, papá. Como si nada hubiera pasado. Como si nada hubiera pasado, pensé. ¿Te sientes bien?, preguntó. He estado mejor. Sus ojos se desviaron por solo un segundo. Culp. Tal vez. O tal vez yo quería verla. Emilia me ofreció una sonrisa educada. Hola, Roberto. No papá. Nunca papá. Siempre Roberto. Había hecho eso desde la boda. Elena solía decir que no todos expresan el afecto de la misma manera. Tal vez. O tal vez algunas personas nunca tienen la intención de hacerlo. El recital fue hermoso. Liliana tocó una pieza corta de memoria. Falló una nota, solo una. Después, se veía devastada. No fue perfecto. No se suponía que lo fuera. Le dije que había sido honesto. Ella sonrió. Me gusta más eso. A mí también. La recepción posterior se llevó a cabo en el salón de usos múltiples de la iglesia. Café, galletas, niños corriendo por todas partes. Salí para tomar un poco de aire fresco. El patio lateral daba a un pequeño jardín con bancas debajo de hortensias en flor. Voces flotaban a través de una ventana abierta. Las de Daniel y Emilia. Ninguno se dio cuenta de que yo estaba parado a solo unos metros de distancia. Emilia habló primero. Dijo algo más sobre el seguro. ¿No? ¿Crees que lo sabe? Lo dudo. Parecía sorprendido. Lo superará. Luego vino la oración que hizo que mi estómago se apretara. No podemos seguir gastando dinero en alguien que necesita más medicamentos cada año. Daniel respondió tan en silencio que casi no lo escucho. Lo sé. Emilia continuó. Una vez que decida mudarse a un asilo, todo será más fácil. Ya dije que lo sé. La casa no se quedará ahí para siempre. Silencio. Luego Daniel suspiró. Ya lo resolveremos. Me alejé antes de escuchar otra palabra. No porque quisiera, sino porque no podía soportarlo más. Mis rodillas de repente se sintieron débiles. No estaban discutiendo mi salud. Estaban discutiendo mi futuro como si yo ya lo hubiera entregado, como si yo fuera un problema esperando ser resuelto. El lunes por la mañana, Ricardo me pidió que fuera a su oficina. Se veía inusualmente serio. Varias carpetas yacían abiertas sobre su mesa de conferencias. Encontré algo. Mi ritmo cardíaco se aceleró. ¿Qué es? Deslizó una pila de registros de cuentas hacia mí. En los últimos 18 meses, cada estado de cuenta financiero ha sido redirigido a la dirección de correo electrónico de Daniel. Parpadeé. Yo no autoricé eso. De acuerdo con estos registros, ajustó sus anteojos, alguien lo hizo. Miré más de cerca. Ahí estaba mi firma, o algo que se parecía mucho a ella. Ricardo dio unos golpecitos a otro documento. Y eso no es todo. Abrió una segunda carpeta. Daniel también solicitó una ampliación de su autoridad administrativa sobre varias cuentas familiares. Levanté la vista. No recuerdo haber firmado nada de esto. Ricardo me miró a los ojos. Te creo. Un largo silencio llenó la habitación. Finalmente, pronunció las palabras que ninguno de nosotros quería escuchar. Roberto, creo que tu fideicomiso puede haber sido modificado sin que entendieras completamente lo que estabas firmando. Un escalofrío me recorrió el cuerpo porque, por primera vez, no solo me preguntaba si mi hijo había tomado una terrible decisión. Empezaba a preguntarme cuántas decisiones había tomado en mi nombre. Ricardo no dijo otra palabra hasta que cerró la puerta de la sala de conferencias. Quería privacidad. No porque esperara que alguien nos escuchara por casualidad, sino porque algunas conversaciones merecen 4 paredes y ninguna interrupción. Colocó 3 carpetas sobre la mesa. Una estaba etiquetada como seguros. Otra era fideicomiso. La tercera simplemente decía autorizaciones. Necesito que entiendas algo antes de seguir adelante, dijo. Pensé que lo entendía. No, Roberto.
Tú entiendes que tu seguro fue cancelado. Lo que aún no entiendes es que esto puede ser solo una pieza de un rompecabezas mucho más grande. Me recargué en el respaldo lentamente. Dime. Él abrió la primera carpeta. Tu seguro no fue cancelado porque la póliza haya expirado. Lo sé. Tampoco fue cancelado porque no se hayan pagado las primas. Eso captó mi atención. ¿A qué te refieres? Las primas ya habían sido pagadas con 6 meses de anticipación. Fruncí el ceño. Entonces, ¿por qué fue cancelado? Ricardo deslizó una carta hacia mí. Porque alguien solicitó que fueras eliminado de la póliza familiar. Me quedé mirando la página. Ahí estaba. Una solicitud formal. Mi nombre, mi número de póliza, una autorización digital. ¿Quién firmó esto? Eso es lo que estamos tratando de determinar. Durante la siguiente hora, Ricardo me guió a través de documentos que nunca antes había visto. La mayoría de ellos parecían ordinarios, de rutina, el tipo de papeleo que nadie disfruta leer. Pero cuando fue más despacio y me explicó cada página, comenzó a surgir un patrón. Casi todos los cambios importantes durante los últimos 2 años tenían una cosa en común. Daniel había estado involucrado. Cambios de dirección, entregas electrónicas, notificaciones bancarias, correspondencia médica, actualizaciones de inversiones. Nada dramático por sí solo. Pero juntos, lentamente alejaban la información de mí y la acercaban a él. No había sucedido de la noche a la mañana. Había sucedido una firma a la vez, un favor a la vez, un papá, yo me encargo a la vez. Quiero que hagas algo difícil, dijo Ricardo. ¿Qué? No confrontes a Daniel. Casi me río. ¿Crees que voy a irrumpir en su casa? Creo que eres padre. Sonrió con tristeza. Y los padres usualmente quieren explicaciones antes de querer pruebas. No se equivocaba. Una parte de mí aún esperaba que hubiera algún malentendido, algún error de contabilidad, alguna terrible coincidencia. Ricardo cruzó las manos. Si Daniel se da cuenta de que estamos revisando todo, comenzará a explicar las cosas antes de que conozcamos los hechos. ¿Crees que ocultaría evidencia? Creo que las personas bajo presión toman malas decisiones. Asentí. Entonces, ¿qué hago? Vive tu vida. Eso es todo por ahora. Hizo una pausa y añadió. Y déjame hacer mi trabajo. Se sintió extraño dejar su oficina sin respuestas. Aún más extraño fingir que nada había cambiado. El miércoles siguiente, Daniel llamó. Papá, ¿quieres venir el domingo? Emilia va a preparar estofado de res. Por un momento, casi dije no. Luego recordé el consejo de Ricardo. Me gustaría mucho. Genial. Las niñas te extrañan. Yo también las extraño. Después de colgar, me di cuenta de algo. Daniel nunca había mencionado mi seguro. Ni una sola vez. Si hubiera cometido un error honesto, ¿no sería eso lo primero de lo que querría hablar? Actuó como si la conversación en la farmacia nunca hubiera sucedido. Pasé el resto de la semana ocupándome de algo que había descuidado por años, mi propia independencia. Ricardo me había contactado con una agente de seguros que se especializaba en planes de jubilación. Para la tarde del viernes, tenía una nueva póliza médica. Costaba más que la anterior. Podía pagarla fácilmente. Ese no era el punto. El punto era que nadie más podría cancelarla nunca. La agente, una mujer llamada Karina, sonrió mientras terminábamos el papeleo. Ha sido usted muy organizado. Me reí entre dientes. Se habría reído si me hubiera visto hace una semana. Ella inclinó la cabeza. ¿Qué cambió? Recordé que todavía soy responsable de mi propia vida. Ella sonrió. Ojalá más personas de su edad creyeran eso. Yo también lo deseaba. Ricardo también insistió en que actualizara varios documentos legales. Poder notarial para decisiones médicas, poder notarial financiero, contactos de emergencia, información de beneficiarios. Una por una, cada autorización que nombraba automáticamente a Daniel fue revocada. No por enojo, sino por necesidad.
Cuando terminamos de firmar todo, Ricardo guardó bajo llave los originales en la caja fuerte de su oficina. Allí, miré la pila de copias certificadas. Espero nunca necesitar estas. Yo también lo espero. Pero la esperanza no es una estrategia legal. Eso sonaba exactamente como algo que Elena habría apreciado. Llegó la cena del domingo. Emilia me recibió con su habitual sonrisa educada. Roberto, pasa. Las niñas corrieron a abrazarme. Liliana me jaló de inmediato hacia la sala. Abuelo, saqué un 10 en mi proyecto de historia. Sabía que lo harías. Ella sonrió ampliamente. Escribí sobre Benito Juárez. Buena elección. Sofía interrumpió. Perdí mi diente de enfrente. Me mostró con orgullo el hueco. Me reí por primera vez en días. Los niños tienen una notable habilidad para recordarte que la inocencia todavía existe. La cena en sí se sintió casi normal. Casi. Daniel habló sobre el trabajo. Emilia habló sobre los horarios escolares. Las niñas discutieron por el puré de papas. Nadie mencionó seguros. Nadie mencionó finanzas. Nadie mencionó al elefante sentado en el centro de la mesa. Finalmente, Daniel se aclaró la garganta. Papá. Sí. ¿Alguna vez has pensado en mudarte a una casa más pequeña? Ahí estaba. Lo miré con calma. La verdad no. Es solo que esta casa probablemente sea más de lo que necesitas. La he mantenido durante 38 años. Lo sé. Emilia intervino. Hay unas comunidades para jubilados maravillosas por aquí cerca. Tienen actividades, transporte y personal médico. Enumeró los beneficios como si estuviera leyendo un folleto. Sonreí cortésmente. Agradezco la sugerencia. Daniel se relajó. Solo no quiero que te encargues de un lugar tan grande tú solo. Lo entiendo. Entonces Liliana preguntó si la ayudaría con un rompecabezas después de la cena. La conversación terminó, pero la idea se quedó conmigo. No estaban preguntando si yo quería mudarme. Estaban plantando el pensamiento pacientemente, cuidadosamente, como jardineros preparando la tierra. Después del postre, salí al patio trasero mientras las niñas recogían su juego. El aire de la tarde traía el olor a césped recién cortado. Escuché voces a través de la ventana ligeramente abierta de la cocina. Emilia, él tendrá que mudarse tarde o temprano, respondió Daniel. Tal vez. Ya estamos gastando demasiado esperando. Lo estoy manejando. ¿Cuándo? Otra pausa. Solo la casa vale casi 15.660.000 pesos. Mi corazón dio un vuelco. Emilia continuó. Y una vez que todo se resuelva, por fin podremos terminar de pagar la casa del lago. Casa del lago. Daniel me había dicho que todavía estaban ahorrando para una. Aparentemente, ya la tenían. Me quedé perfectamente quieto, no porque quisiera escuchar más, sino porque de repente me di cuenta de lo poco que realmente sabía sobre las finanzas de mi hijo o sus ambiciones. A la mañana siguiente, Ricardo llamó antes de las 9. Tengo una actualización. ¿Buena o mala? Aún no estoy seguro, sonaba inusualmente cauteloso. El contador forense terminó de revisar la actividad de las cuentas. Y hay varias transacciones que no puedo explicar. Mi estómago se apretó. ¿Qué tipo de transacciones? No se robó dinero. Dejé escapar un pequeño suspiro, pero él añadió, pero se amplió la autoridad. ¿Qué significa eso? Significa que alguien aumentó gradualmente el acceso de Daniel a cuentas que nunca debieron estar bajo su control. Yo nunca aprobé eso. Te creo. Ricardo dudó. Hay una cosa más. ¿Qué? He enviado varias firmas a un especialista en caligrafía. Fruncí el ceño. ¿Crees que son falsas? No lo sé. Pero me miró directamente, solo que algunas de ellas no parecen haber sido firmadas por la misma mano. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, entendí que habíamos cruzado una línea invisible. Esto ya no se trataba de desacuerdos familiares.
Se trataba de descubrir si el hijo en el que había confiado todo había reescrito silenciosamente mi vida mientras yo estaba ocupado llorando a mi esposa. La llamada llegó un jueves por la mañana. No de Daniel, no de la compañía de seguros, sino de Ricardo. Roberto dijo, necesito que vengas. Su voz era tranquila, pero después de 30 años de conocer al hombre, reconocí la diferencia entre la tranquilidad y la calma que te da seguridad. Esto no daba seguridad. Cuando llegué, 2 personas que nunca había conocido ya estaban sentadas en la sala de conferencias. Ricardo se puso de pie cuando entré. Roberto, ella es Ángela Bustillos. Una mujer de poco más de 50 años me extendió la mano. Soy perito en documentos forenses. Y él es Miguel Torres. El hombre a su lado asintió. Soy el contador forense que contrató Ricardo. Miré de un rostro al otro. Entonces Ricardo me hizo una seña para que me sentara. Terminaron sus reportes. La habitación de repente se sintió mucho más pequeña. Ángela deslizó varios documentos sobre la mesa. Me gustaría que mirara estas firmas. Había 6 páginas. Cada una de ellas llevaba mi nombre. Roberto Javier Castañeda. Algunas se veían perfectamente normales. En otras, ahora que alguien lo había señalado, podía ver pequeñas diferencias. La inclinación, el espaciado, la presión de la pluma. Todas se ven como la mía. Ángela asintió. Es por eso que las firmas falsificadas son tan peligrosas. Señaló 2 formularios de autorización. Estas fueron casi con certeza calcadas de ejemplos genuinos. Me quedé mirándola. Casi con certeza. En mi profesión, evitamos decir el 100%. Ella cruzó las manos. Pero estoy muy segura de que estas 2 firmas no fueron hechas de forma natural. Las palabras cayeron como piedras. No fueron hechas de forma natural. Alguien había intentado convertirse en mí. Miguel abrió una carpeta gruesa. Mis hallazgos tienen que ver con el lado financiero. Pasó varias páginas. No hay evidencia de que se hayan robado grandes sumas de dinero. Dejé salir un suspiro lento. Al menos estaba eso. Pero continuó antes de que pudiera relajarme. Hay evidencia clara de que el control sobre varios activos cambió gradualmente durante los últimos 22 meses. Explíquese. Por ejemplo, señaló una cuenta. Originalmente, Daniel solo podía ver las transacciones. Otra página. 6 meses después, obtuvo autoridad para transferir fondos entre cuentas relacionadas. Otra página. Unos meses después de eso, obtuvo autoridad para solicitar cambios administrativos. Y eventualmente, Miguel me miró a los ojos, estaba a una firma de controlarlo casi todo. La habitación se quedó en silencio, no por el dinero, sino porque de repente entendí el plan. Esta nunca había sido una decisión impulsiva. Se había construido un pequeño paso a la vez, cuidadosamente, pacientemente, silenciosamente. Ricardo despidió a los expertos después de agradecerles. Una vez que la puerta se cerró, solo quedamos nosotros 2. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Presentamos una demanda. ¿Qué exactamente? Una petición solicitando una auditoría inmediata de cada transacción relacionada con el fideicomiso. Deslizó otra carpeta hacia mí. También quiero órdenes de protección de emergencia que impidan más cambios hasta que el tribunal revise todo. Me froté la frente. Nunca quise demandar a mi propio hijo. Lo sé, pero no lo estás demandando por ser tu hijo. Hizo una pausa. Le estás pidiendo al tribunal que te proteja porque alguien abusó de tu confianza. Había una diferencia, una dolorosa, pero importante. El papeleo fue presentado el lunes siguiente. Ricardo me advirtió que no esperara fuegos artificiales de inmediato. Esto no es la televisión, dijo con una leve sonrisa. Nadie es arrestado a la hora del almuerzo. ¿Qué debo esperar? Cartas, solicitudes, declaraciones, entrega de documentos. Mucha espera. Espera. Me había familiarizado mucho con esa palabra. Daniel llamó 3 días después. Papá. Su voz sonaba diferente, más tensa. ¿Fuiste contactado por la oficina del fideicomiso? Sí.
Están pidiendo documentos. Me imagino que sí. Hubo un largo silencio. Finalmente, preguntó, ¿contrataste a un abogado? Sí. Otro silencio. Luego, ¿por qué? Cerré los ojos. De todas las preguntas que pudo haber hecho, esa fue la que más dolió. Cancelaste mi seguro médico sin decirme. Puedo explicarlo. He esperado una semana. Sé que nunca lo intentaste. Él suspiró pesadamente. Papá, esto se está saliendo de proporción. ¿En serio? Era solo papeleo. No, Daniel. Por primera vez desde el funeral de Elena, dejé que el acero entrara en mi voz. Dejó de ser papeleo en el momento en que me paré en una farmacia preguntándome si podría pagar el medicamento que mantiene mi corazón latiendo. No respondió. No estaba seguro de que pudiera hacerlo. 2 días después, Emilia apareció en mi puerta principal sola. La invité a pasar. Ella se quedó de pie. Roberto. Desearía que me llamaras papá. Ella lució incómoda. Yo. Está bien. Nunca lo has hecho. Bajó la mirada. Vine porque Daniel se está desmoronando. Ya veo. No ha estado durmiendo. Yo tampoco. Dice que estás tratando de arruinarnos. La miré en silencio. ¿Tú crees eso? Ella dudó. No. Otra pausa. Creo que todos están asustados. Yo también. Eso la sorprendió. Probablemente me imaginaba sentado en casa planeando una venganza. La verdad era mucho más simple. Estaba aterrorizado. Aterrorizado de que cada respuesta que Ricardo descubría borrara otro buen recuerdo que había compartido con mi hijo. Emilia finalmente se sentó. Yo no sabía lo del seguro. Le creí. No porque confiara completamente en ella, sino porque la sorpresa en su rostro parecía genuina. Pero sí sabía que Daniel estaba manejando tu papeleo. Yo también. Yo pensé. Se detuvo. ¿Qué? Pensé que usted quería que lo hiciera. Yo también lo creí. Por primera vez desde que había entrado, ninguno de los dos supo qué decir. Entonces ella susurró algo que nunca esperé. Debí haber hecho más preguntas. Sí. Yo también. Las solicitudes legales siguieron descubriendo más registros, correos electrónicos, correspondencia bancaria, historiales de autorización electrónica. Cada nuevo documento respondía a una pregunta y planteaba 2 más. Ricardo llamaba casi a diario. ¿Progreso?, pregunté una tarde. ¿Constante? Suenas animado. Lo estoy. ¿Por qué? Porque los hechos no cambian. Sonrió levemente. Las historias de las personas sí. La mayor sorpresa vino de la administradora del fideicomiso. Solicitó una reunión en persona. He trabajado con su familia por casi 15 años, señor Castañeda. Lo sé. Algo nunca tuvo sentido para mí. ¿Qué? Abrió un archivo. Daniel siempre parecía inusualmente ansioso por acelerar la planificación de la sucesión. Fruncí el ceño. Planificación de la sucesión. ¿La transición de la gestión del fideicomiso después de su muerte? Mi estómago se apretó. Nunca instruí a nadie para que comenzara eso. Lo sé. Se veía genuinamente preocupada. Por eso documenté cada solicitud inusual. Le entregó a Ricardo copias de sus notas, cada llamada telefónica, cada correo electrónico, cada reunión. Daniel había hecho repetidamente preguntas hipotéticas. ¿Qué pasa si papá queda incapacitado? ¿Qué tan rápido se pueden transferir los activos? ¿Se pueden vender propiedades antes de la sucesión bajo ciertas circunstancias? Por separado, las preguntas parecían razonables. Juntas, pintaban un cuadro muy diferente. Ricardo me miró. Esta es exactamente la razón por la que los registros importan. La presión finalmente quebró a Daniel. Llamó tarde una noche. Papá. Sonaba exhausto. Necesito verte. ¿Podemos vernos? ¿Cuándo? Mañana.
Llegó sin llevar ningún papeleo, sin abogado, sin explicaciones preparadas de antemano, solo un rostro cansado que de repente parecía mayor a sus 52 años. Por varios minutos, ninguno de nosotros habló. Finalmente, dijo, nunca quise que nada de esto pasara. Lo miré con atención. ¿Qué parte? ¿El seguro? ¿El fideicomiso? ¿Las firmas? ¿Las mentiras? Se quedó mirando al piso. Estaba tratando de ayudar. ¿Lo estabas? Asintió débilmente. Al principio. Esas dos palabras hicieron eco en mi mente. Al principio, lo que significaba que en algún momento, la ayuda se había convertido en otra cosa. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, Ricardo llamó. Contesté en alta voz. Roberto, recibimos el reporte final. Daniel levantó la cabeza. Ricardo continuó, la perito en caligrafía ha completado su análisis suplementario. Tragué saliva. Y no había solo 2 firmas alteradas. Hizo una pausa. Había 4. El silencio que siguió no se parecía a ninguno que yo hubiera experimentado porque todos en la habitación, incluyendo a mi propio hijo, finalmente entendimos que esto ya no era un malentendido. La verdad había salido a la luz, y ninguno de nosotros podía fingir no verla. Por primera vez en meses, Daniel no discutió. No negó el reporte. No acusó a Ricardo de exagerar. Simplemente se sentó en la silla frente a mí, con los codos en las rodillas, mirando el piso de madera que yo mismo había restaurado con mis propias manos casi 20 años antes. No sé cómo llegamos hasta aquí, susurró. Lo miré durante un largo rato. Yo sí. Lentamente levantó los ojos. Comenzó el día en que dejaste de preguntarme qué quería y empezaste a decidir qué era lo mejor para mí. Abrió la boca para responder, pero no salió nada. A veces, el silencio es la respuesta más honesta que una persona puede dar. El proceso legal avanzó más rápido de lo que Ricardo había esperado. No porque los tribunales se apresuraran con nuestro caso, sino porque la evidencia estaba inusualmente organizada. La administradora del fideicomiso había conservado años de correspondencia. La casa de bolsa tenía registros electrónicos detallados. La compañía de seguros mantenía un registro completo que mostraba exactamente cuándo había sido cancelada mi cobertura y desde qué cuenta en línea se había enviado la solicitud. Nada de eso probaba intención maliciosa por sí solo, pero en conjunto pintaba un panorama que era imposible de ignorar. Ricardo lo explicó durante una de nuestras reuniones. Los casos civiles no siempre se tratan de encontrar un momento dramático. Se tratan de patrones. Y tu caso tiene un patrón. Asentí. Una decisión llevó a otra. Exactamente. Cada decisión expandió la autoridad de Daniel, y cada expansión dependía de que tú creyeras que todo era rutina. Me recargué hacia atrás. Hice que confiar en él fuera demasiado fácil. Ricardo negó con la cabeza. No, hiciste que amar a tu hijo fuera fácil. Esas no son la misma cosa. Un mes después, asistimos a una mediación antes de que el tribunal programara una audiencia formal. Ricardo la recomendó. Les da a todos la oportunidad de resolver los asuntos antes de que un juez tenga que hacerlo. Daniel llegó con su abogado. Emilia se sentó a su lado. Se veía exhausta. La mujer segura de sí misma que alguna vez habló sobre comunidades para jubilados y casas del lago había desaparecido. En su lugar, vi a alguien cargando con semanas de noches de insomnio. El mediador, un juez retirado, comenzó con calma. No estamos aquí para decidir quién es una buena persona. Estamos aquí para resolver una disputa legal. Aprecié eso. Las familias rara vez encajan perfectamente en la categoría de héroes y villanos. Por lo general, solo son personas tomando decisiones cada vez peores. Daniel habló primero. Papá. Su voz se quebró. Nunca quise lastimarte. Yo escuchaba. Honestamente creí que estaba ayudando. Ricardo no interrumpió. Yo tampoco. Daniel continuó. Cuando mamá murió, se detuvo para tranquilizarse. Todo se sentía como si se estuviera desmoronando. Dejaste de abrir tu correo. Olvidabas tus citas. Firmabas papeles sin leerlos.
Pensé que alguien tenía que tomar el control. Respondí en voz baja. Entonces, ¿tomaste el control al principio? Sí. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero luego la vida se volvió costosa. Nuestra hipoteca subió. Liliana necesitaba ortodoncia. La colegiatura de la escuela de Sofía aumentó. La madre de Emilia se enfermó. Se sentía como si cada mes hubiera otra cuenta. Él lució avergonzado. Me seguía diciendo a mí mismo que lo arreglaría todo antes de que te dieras cuenta. Hice una pregunta. ¿El seguro? Cerró los ojos. Me convencí de que el seguro social cubriría lo suficiente. No lo hizo. Lo sé. Ni siquiera me lo dijiste. Estaba avergonzado. No. Negué con la cabeza suavemente. Tenías la esperanza de que yo no me enterara. No lo negó. Emilia finalmente habló. Necesito decir algo. Todos se volvieron hacia ella. Yo sabía que el dinero escaseaba. Sabía que Daniel estaba manejando el papeleo de Roberto. Ella me miró. ¿De verdad no sabía que él había cancelado tu seguro? Le creí, pero ella continuó entre lágrimas. Yo lo animé a pensar en el futuro, la casa, el fideicomiso, la herencia. Se cubrió la cara brevemente. Seguía diciendo, nos merecemos un descanso. Nunca me detuve a preguntar quién lo estaba pagando. La habitación se quedó muy en silencio. La avaricia rara vez se anuncia a sí misma. Más a menudo, se disfraza de justificación. Solo por esta vez, solo hasta que las cosas mejoren, solo porque nos lo merecemos. Esas pequeñas frases pueden destruir familias. La mediación duró casi 6 horas. Para el final del día, ya se habían alcanzado varios acuerdos. Daniel entregó voluntariamente cada autorización financiera conectada a mí. El contador designado por el tribunal supervisaría una revisión completa de cada cuenta. El fideicomiso volvería a su estructura original hasta que el juez emitiera una orden final. Ricardo lo consideró un buen comienzo. Yo lo consideré algo más. Un comienzo no es lo mismo que sanar. Durante las siguientes semanas, se completó la revisión financiera. Los resultados sorprendieron a todos. Ningún dinero había desaparecido en cuentas secretas en el extranjero. Ningún millón escondido había sido robado. En cambio, el daño fue más silencioso. Los fondos habían sido movidos. Los permisos habían sido expandidos. Los límites habían sido borrados. La mayor parte del dinero permanecía exactamente donde pertenecía. El problema no era el robo, era el control. Ricardo lo explicó perfectamente. Roberto, si alguien toma silenciosamente las llaves de tu casa, no importa si roban tus muebles. El hecho de que puedan entrar cuando quieran es el verdadero peligro. Esa frase se quedó conmigo porque ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de dignidad. Una semana antes de la audiencia final, visité la tumba de Elena. No había estado allí en meses. Flores frescas descansaban junto a la lápida. Alguien más había visitado recientemente, probablemente Liliana. A ella le encantaba traer margaritas porque Elena le dijo una vez que se veían alegres sin importar el clima. Me quedé allí durante mucho tiempo. He estado enojado, admití en voz alta. Sé que ese no es en quien querías que me convirtiera. El viento se movió suavemente a través de los árboles de arce. Sigo deseando que estuvieras aquí. Siempre supiste cómo ver lo bueno en las personas. Sonreí débilmente. Tal vez a veces demasiado. Cuando me di la vuelta para irme, recordé algo que Elena había dicho años antes, después de que Daniel rompiera por accidente uno de sus tazones de servir favoritos. A ella no le importó el tazón. Le importó que él intentara esconder las piezas. Los accidentes se pueden perdonar, le dijo. Los encubrimientos se convierten en decisiones. En ese tiempo, Daniel tenía 12 años. Ahora tenía 52. La lección no había cambiado. La audiencia final duró menos de 2 horas. La mayoría de los problemas principales ya se habían resuelto a través de la mediación.
La jueza revisó los informes forenses, los registros del fideicomiso, la contabilidad financiera. Luego se dirigió directamente a Daniel. Señor Castañeda, usted excedió la autoridad que su padre pretendía darle. Sus palabras fueron mesuradas. Puede que haya creído que sus acciones eran prácticas, pero las decisiones prácticas aún requieren autoridad legal. Daniel asintió. Sí, su señoría. La jueza aprobó la restauración de mi control completo sobre cada cuenta y cada decisión relacionada con el fideicomiso. También ordenó las salvaguardas que Ricardo había recomendado. Auditorías anuales independientes, doble verificación para futuras modificaciones, confirmación por escrito entregada directamente a mí para cualquier cambio significativo. Protecciones simples, protecciones que desearía haber puesto en marcha años antes. Afuera del tribunal, no había reporteros esperando. No había cámaras de televisión, ni discursos dramáticos, solo familias caminando hacia sus autos bajo un brillante cielo del Estado de México. Daniel se acercó a mí lentamente. No espero el perdón hoy. Miré a mi hijo, el mismo niño al que le había enseñado a andar en bicicleta. El mismo joven cuya graduación universitaria me había hecho llorar. El mismo padre que alguna vez se había quedado despierto toda la noche cuando Liliana tuvo neumonía. Las personas rara vez son una sola cosa. Son la suma de miles de elecciones. Algunas nobles, algunas egoístas, algunas profundamente lamentadas. No puedo fingir que esto no pasó, dije. Lo sé. Pero no quiero que el resto de nuestras vidas se defina por nuestro peor año. Sus hombros comenzaron a temblar. Lo siento mucho, papá. Esta vez, le creí. No por sus palabras, sino porque finalmente no le quedaba nada que ganar al decirlas. Solo algo preciado que esperaba volver a ganarse algún día. La orden de la jueza se hizo oficial el lunes siguiente. Ricardo llamó antes del desayuno. Está hecho. Miré por la ventana de mi cocina hacia el viejo árbol de arce que Elena y yo habíamos plantado el año que Daniel empezó el kinder. Entonces, por fin terminó. Él se rió suavemente. La parte legal sí, y la parte familiar. Esa depende de ti. Le agradecí por todo lo que había hecho. Antes de colgar, dijo algo que se quedó conmigo. Roberto, la justicia protege lo que es correcto. El perdón restaura lo que queda. No le debes perdón a nadie, pero no te niegues la paz si alguna vez llega. Durante las siguientes semanas, la vida se volvió sorprendentemente tranquila. No más demandas legales, no más reuniones de emergencia, no más sobres gruesos llegando por el correo. Ricardo me ayudó a establecer una nueva estructura para el fideicomiso con salvaguardas en las que debía haber insistido hace años. Cada cambio significativo requeriría ahora una revisión independiente. Cada notificación llegaría directamente a mí. Nadie, ni siquiera la familia, podría alterar silenciosamente la cobertura médica, la autoridad financiera o los documentos testamentarios sin mi aprobación personal. Por primera vez desde que Elena murió, sentí algo que no me había dado cuenta que estaba extrañando. ¿Control? No sobre otras personas, sino sobre mi propia vida. Un martes por la tarde, regresé a la misma farmacia. La misma farmacéutica me reconoció de inmediato. Me alegra verlo de nuevo, señor Castañeda. Igualmente. Ella ingresó mi información en la computadora. Un momento después, sonrió. Todo se ve perfecto. No pude evitar devolverle la sonrisa. No hay sorpresas esta vez. Hoy no. Ella me entregó la receta sin la cual casi me había ido semanas atrás. Mientras alcanzaba mi cartera, ella negó con la cabeza. Su nueva cobertura ya se hizo cargo de eso. Deslicé la medicina en el bolsillo de mi chamarra. Caminando de regreso a mi camioneta, me di cuenta de que esa pequeña bolsa blanca representaba mucho más que medicamentos. Representaba independencia, algo a lo que nadie debería renunciar nunca simplemente porque envejecer hace la vida más complicada. Daniel no llamó por casi un mes. Cuando finalmente lo hizo, no preguntó sobre dinero. Preguntó si podía pasar a visitarme a solas. Dije que sí. Llegó cargando una caja de cartón. Encontré esto mientras limpiaba el garaje.
Adentro había viejos álbumes de fotos familiares, mi caja de herramientas de estilo militar de la empresa de construcción, las tarjetas de recetas escritas a mano de Elena, un guante de béisbol que habíamos usado cuando él tenía 12 años. Debí haberte traído esto antes. Debiste hacerlo, dije. Él asintió. Lo sé. Nos sentamos en el porche trasero por casi 2 horas, sin hablar de abogados, sin hablar del tribunal, solo recordando el viaje de pesca en Chapala, la vez que mamá quemó la cena de Navidad, el verano que construimos la casa del árbol. En un punto, Daniel se rió tan fuerte que tenía lágrimas en los ojos. No puedo creer que me dejaras clavar clavos a los 8 años. Me quedaba lo suficientemente cerca para atrapar el martillo. De verdad. Luego la risa se desvaneció. Papá. Sí. He pasado semanas tratando de entender cómo me convertí en el tipo de hombre que pudo justificar lo que hice. No interrumpí. Seguía diciéndome a mí mismo que estaba protegiendo a mi familia. Pero en algún punto del camino, dejé de proteger a mi familia. Empecé a proteger mi estilo de vida. Él desvió la mirada. Confundí la comodidad con la necesidad. Esa fue la cosa más honesta que había dicho desde que comenzó todo esto. Emilia me sorprendió unos días después. Preguntó si podíamos tomar un café. Solo nosotros dos. Te debo una disculpa. No me debes ninguna. Sí te la debo. Envolvió ambas manos alrededor de su taza de café. No estaba prestando atención. Te diste cuenta de las buenas vacaciones, los muebles nuevos, la casa del lago. Yo hacía preguntas, pero solo preguntas que me beneficiaban. Tomó un respiro lento. Seguía animando a Daniel a pensar en lo que heredaríamos algún día. Bajó la mirada. Olvidé que se supone que la herencia llega después de toda una vida. No que se convierta en la razón por la que empiezas a planificar el fin de la vida de alguien más. Aprecié que no pusiera excusas. Aceptó la responsabilidad de su parte. A veces, la rendición de cuentas comienza con una sola frase honesta. Como parte de las recomendaciones del tribunal, Daniel se inscribió en un programa de ética financiera ofrecido a través de una organización sin fines de lucro local que trabajaba con familias que cuidaban a padres ancianos. Lo que comenzó como una obligación se convirtió lentamente en algo más. Varios meses después, me invitó a verlo dar una plática. Casi no te pido que vinieras, admitió. Me alegra que lo hicieras. De pie frente a una sala llena de cuidadores, jubilados e hijos adultos, mi hijo contó nuestra historia. No cada detalle doloroso, solo lo suficiente. Miró al público y dijo, el error más grande que cometí no fue tocar el papeleo. Fue creer que la independencia de mi padre era menos importante que mi conveniencia. La sala se quedó en silencio. Luego añadió, si tu padre o madre te confía sus finanzas, recuerda que estás tomando prestada la responsabilidad, no la propiedad. Sentí lágrimas acumulándose en mis ojos. No porque las heridas hubieran desaparecido, sino porque finalmente podía haber un cambio genuino. El verdadero cambio no se mide con disculpas. Se mide con elecciones diferentes. La Navidad llegó con más incertidumbre que emoción. Nadie sabía si nuestras tradiciones familiares sobrevivirían. Liliana resolvió ese problema por sí misma. Llamó a todos. Si el abuelo no viene, no voy a abrir los regalos. Los niños tienen una forma extraordinaria de atravesar el orgullo de los adultos. Así que nos reunimos. La misma casa, la misma mesa de comedor, una silla aún vacía donde Elena debería haber estado. Antes de la cena, Sofía se subió a mis piernas. Abuelo. Sí, mi niña. Mamá dice que las familias se pueden romper. Sí se puede. Se pueden arreglar. Miré alrededor de la habitación. Daniel estaba ayudando a Emilia a llevar los platos a la cocina. Liliana estaba colgando bastones de caramelo en el pino. Por primera vez en mucho tiempo, nadie parecía estar fingiendo. Si pueden, respondí suavemente. Pero nunca vuelven a ser exactamente iguales. Ella pensó en eso. Como cuando rompí mi taza favorita. Exactamente. Papá la volvió a pegar con pegamento. ¿Y todavía podías ver la grieta? Ella sonrió. Sí. Pero todavía amo mi taza.
Le besé la cabeza. ¿Y tu papá también? Hoy, cuando la gente me pregunta qué aprendí de todo lo que pasó, no les hablo del tribunal, ni de las firmas falsificadas, ni del seguro cancelado. Les digo algo mucho más simple. Envejecer no significa renunciar a tu independencia. Lee lo que firmas. Haz preguntas. Guarda copias. Confía en las personas que amas, pero nunca creas que el amor y la rendición de cuentas no pueden existir juntos. Las personas que de verdad se preocupan por ti no se ofenderán por la transparencia. La agradecerán. En cuanto a Daniel y a mí, seguimos reconstruyendo. La confianza no regresa porque un juez firma una orden. Regresa una conversación honesta, una promesa cumplida y un día ordinario a la vez. No sé cuántos años me quedan. Ninguno de nosotros lo sabe. Pero sé esto, prefiero pasar esos años enseñándoles a mis nietas sobre la integridad que enseñándoles sobre el resentimiento. Para mí, esa es la herencia más grande que cualquier familia puede dejar atrás. Y si mi historia te recordó que debes ver cómo están tus padres, proteger tu propia independencia, o simplemente elegir la honestidad sobre la conveniencia, entonces algo bueno salió de uno de los capítulos más difíciles de mi vida. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Si esta historia tocó tu corazón, me encantaría conocer tus pensamientos en los comentarios. Compártela con alguien que pueda necesitar el recordatorio. Y si te gustaría escuchar más historias sobre resiliencia familiar y justicia silenciosa, espero que te suscribas y me acompañes.